Es hora de ponernos al día con nuestros derechos. Por la vivienda digna, la recuperación justa y la justicia social, les damos la bienvenida a su programa Tus Derechos al Día. Este espacio radial es creado por Ayuda Legal Puerto Rico y está dedicado a compartir noticias, educación y herramientas para que conozcas y defiendas tus derechos. Por el Puerto Rico justo que queremos y merecemos. Sintoniza y quédate con nosotras. Bueno, gente, comenzamos otra vez acá en Tus Derechos al Día, un espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico con la idea de que conozcas y defiendas tus derechos, pero también de que transformemos política pública. Yo soy la licenciada Ariadna Michelle Godró, directora y fundadora de la organización, agradecida de estar en este espacio y estoy aquí con mi compañera y sidekick en este programa. Sidekick. Superhero. Buenas tardes, Ariadna. Verónica González del programa de Recuperación Justa. Del programa de Recuperación Justa. Bien agradecida de estar en este espacio. En el día de hoy, ¿verdad? Hay un tema obligado que es el tema del conflicto en Palestina. Vamos a estar hablando del conflicto Israel-Palestina. Vamos a estar hablando también un poco de lo que ha estado pasando y ha estado sonando sobre el crimen. Y qué significa realmente que se esté observando el impuesto o la exención de esa primera propiedad para la gente que a duras penas sabe cómo va a pagar. Así que tenemos varios temas grandes que tocar, pero quería comenzar este programa celebrando y uniéndonos a las felicitaciones de que el profesor y queridísimo Efraín Rivera Ramos fue reconocido esta semana como Humanista del Año por Humanidades Puerto Rico, por la Fundación y para nosotras, que yo creo que hemos pasado por las manos de Efraín en algunos contextos, la mayoría de nosotras. Sí, Efraín no fue mi profesor, pero fue decano. Era decano mientras yo estaba en la facultad. Probablemente una de las personas, unas piezas fundamentales, ¿verdad? Y cuando hablábamos de cómo llegamos aquí, pues Efraín es una parte importante de ese camino. Es una parte importante. Efraín Rivera Ramos y ayer hacía la presentación la profesora Erika Fontanes, que hizo una presentación hermosa, ¿verdad? Empezando por que cuando recibió esa carta admitiéndola a la Escuela de Derecho, la carta venía firmada puño y letra por el profesor Efraín Rivera Ramos, quien en ese momento, ¿verdad? Era decano. El profesor Efraín Rivera Ramos no hay que haber ido a la Escuela de Derecho para conocerlo. Es una persona que se ha abrazado a la defensa de causas justas desde casos de refugiados haitianos en Puerto Rico, el proceso contra la Ley 7 que provocó el despido de miles de empleados públicos, el proceso también que ha tenido que ver con abrir la universidad para que estudiantes de escuela pública puedan llegar y formarse, y Efraín Rivera Ramos en muchos sentidos es uno de los pilares del acceso a la justicia en Puerto Rico. Además fue mi profesor, es una persona muy querida, es una persona mentora para mí, para lo que es Ayuda Legal Puerto Rico hoy, y siempre sumamente agradecida y uniéndonos a esas celebraciones, que también es bueno celebrar cuando hay abogadas y abogados que se han encargado todo su camino, ¿verdad? Todo su proceso a hacer mucho bien, y yo creo que eso es bien importante, Verónica. Que romper con el estereotipo, me vas a decir. Romper con el estereotipo, pero también hemos tenido excelentes mentores, ¿verdad? Así como hablamos de Charles A. Maestre y hablamos pues de tantos otros, yo creo que mencionar a Efraín, que lo tenemos todavía entre nosotras, es una bendición y es importante. Dicho eso, tenemos hoy también a un compañero queridísimo que es el profesor José Rivera. Pepo, yo te digo Pepo, pero te voy a decir José Rivera para efectos de esta entrevista. Nosotras estamos bien agradecidas que tú estés aquí. Tú has estado en distintos medios estos últimos días, ya casi una semana, porque sin duda eres una de las personas que más conoce sobre lo que es el conflicto en Israel-Palestina, pero además yo creo que con la seriedad y la accesibilidad con la que discutes este tema. Quizás la gente que nos está escuchando ha escuchado hablar de Israel-Palestina estos últimos días por todas partes, pero a veces el tema se habla bien complejo, se habla de fechas históricas y la gente realmente se queda un poco, pero ¿y qué es lo que está pasando? O la pregunta sobre el tintero, ¿qué partido yo debo tomar si es que es así de sencilla la cosa? Claro. Así que, ¿por dónde empezamos? Saludos y muchas gracias por invitarme. Es un placer enorme estar aquí con ustedes. Debemos estar del lado de los civiles palestinos, pero también los civiles israelíes. No sufren de igual manera, pero igual también están en el medio de la línea de fuego y de los dilemas que sus gobiernos toman, particularmente el gobierno israelí. Es decir, la insistencia de mantener a los palestinos doblegados, tanto en el margen occidental como en Jerusalén oriental, como en la franja de Gaza, donde la vida es doble, triple, cuádruplemente miserable, en el sentido de vivir en un pedazo de tierra de 25 millas
o 41 kilómetros para los europeos que sepan del sistema métrico, y 2.3 millones de habitantes, en lo que esencialmente es una enorme, o sea, una ciudad densamente poblada, es uno de los lugares más densamente poblados del mundo, con servicios de agua intermitente porque lo controla el Estado de Israel, no lo controla la Autoridad Nacional Palestina, con luz intermitente, y creo que con eso podemos empatizar, porque se lo controla el Estado de Israel, no la Autoridad Nacional Palestina, y con una infraestructura precaria cayéndose en canto muchas veces debido a todos los intercambios hostiles entre la organización militante considerada por algunas entidades como terrorista, Hamas, y el Estado de Israel. Entonces, quienes están en el medio de esa línea de fuego son los civiles palestinos. Y yo siempre hago esa distinción porque es bien necesaria entre el fanatismo político y el apoyo incondicional sin ningún tipo de contexto ni criterio al Estado de Israel, y el fanatismo religioso que habla de milenarismo, de mesianismo, y que ese canto de tierra que podemos llamar Palestina completo, que incluye el Estado de Israel y la Autoridad Palestina, por derecho les pertenece a ellos porque usan el referente bíblico. Yo creo que eso que es importante, ¿verdad? Que una cosa es un texto que usamos como referencia y como lección moral, pero otra es decir que es... O sea, ok, sí, en algún momento fueron las tierras ancestrales de los judíos, pero ahí vivían gente. Y lo cierto del asunto es que, ¿verdad?, si vamos a usar ese argumento, los árabes también tienen derecho. Porque igual también en el narrativo bíblico a la sierva egipcia Agar y a su hijo Ismael, que es el padre de la nación árabe, también se le hizo una promesa. Y lo que quiero decir con esto es que este esencialismo de simple decir esto es mío, no les permite ni siquiera considerar la convivencia y el hecho de que habían conglomerados sociohumanos ahí, particularmente palestinos árabes. Y que entonces la conversación se convierte de dogma, ¿no? Se convierte de dogma, sí. También en una manipulación sentimental, además de una manipulación mediática, en gran medida, ¿verdad? Pues que cuál es el Dios que te prometió la tierra a ti. También una conversación, ¿verdad?, que de momento pues se habla, y esa comparación, la mayor cantidad de muertes de judíos desde el Holocausto, ¿no?, a lo que estamos aludiendo, las fibras que estamos tratando de tocar. Pero un poco a lo que tú hablabas de la Franja de Gaza, literalmente estamos hablando de que esa gente está prisionera en ese espacio, ¿verdad? No es tan fácil como que yo diga, vámonos, pues vamos a coger nuestras cosas y vamos a mudarnos. Exactamente, porque no hay libertad de movimiento, y eso fue lo que me faltó decir en esta primera intervención. Después de 2007, cuando Hamas gana electoralmente el poder en la administración de la Autoridad Nacional Palestina en Gaza, Israel, que no negocia con terroristas, simple y sencillamente cierra, primero que todo, termina toda relación y todo intercambio porque ellos no negocian con terroristas, con Hamas, que es la nueva administración entrante. Esto es 2007. Pero también cierran las posibilidades de movimiento al sellar efectivamente con la construcción de un muro los accesos fronterizos a Israel en la Franja de Gaza. Y si hablamos de la crueldad de los israelíes, tenemos que hablar de la crueldad también de los egipcios. En la parte sur, cerca de la ciudad de Rafah, hay varios puestos fronterizos que dividen Gaza de Egipto. Y los guardias fronterizos egipcios tampoco permiten la entrada de palestinos. Entonces tenemos el problema de que no hay una libertad de movimiento, pues tampoco hay libertad de movimiento en términos de bienes de consumo. De comida. Y servicios. Tratemos de imaginarnos el dilema de la gente de Vieques tratando de accesar servicios y cuidado de salud en la isla grande, porque no hay en la isla pequeña. Pues eso, ¿verdad?, triplemente trágico pasa con Gaza. No hay servicios adecuados de salud, no hay acceso a bienes de consumo. Entonces, 70% de la población palestina depende de la ayuda humanitaria, del Programa de Naciones Unidas para la Alimentación y las distintas agencias que están activadas ahí. Ese es el problema. Y ese trasfondo me parece que es bien importante tenerlo presente, esa aclaración con la que tú empiezas, ¿no? Jamás no es el pueblo palestino. Exacto. El Estado de Israel no es el pueblo de Israel. Y lo que estamos viendo aquí realmente son dos conflictos entre, bueno, Palestina es técnicamente un Estado, pero el territorio ocupado de Palestina, Israel, y que se están llevando a los civiles
como por supuesto nos llevamos la peor parte, ¿no? Porque sí, triste es que mueran niños israelíes, triste es que mueran los niños palestinos, ¿no? Independientemente de cuál sea la causa. Pero creo que con tanta información que sale a la prensa y uno lo que escucha, Israel tiene derecho a defenderse o Palestina tiene derecho a defenderse. ¿Qué es lo que motiva este nuevo conflicto? ¿Por qué el escalamiento? ¿Por qué estamos en un estado de guerra de nuevo? Múltiples fuentes, múltiples detonantes. De Gaza específicamente, ¿verdad? Es esa vida precaria y miserable que los palestinos en esa franja experimentan de manera cotidiana, de manera perenne. Es una tragedia sin fin. Y esto causa explosiones sociales de vez en cuando, de explosiones sociales que Hamas utiliza como justificación para iniciar un nuevo ataque. Y en este caso, debido a otras coyunturas que vamos a explicar más adelante, Hamas detecta una vulnerabilidad y una complacencia del Estado de Israel que les permite no solamente abrir una brecha en el muro que separa Gaza del resto de Israel, sino que puede penetrar y entonces hacer operativos en las comarcas alrededor de ello. Pero también es el ambiente tóxico, hostil y de mucha animosidad que presenta el hecho de que el Estado de Israel ahora mismo está siendo dirigido por una coalición política que incluye una derecha conservadora de Likud, que es uno de los partidos históricos, ¿verdad? La derecha conservadora. Y dos partidos, uno ultranacionalista y otro ultrarreligioso. Y que desde sus posturas buscan, número uno, continuar renegando los acuerdos de Oslo de 1993, que es el marco que define y establece, ¿no?, el patrón de las relaciones entre Israel y lo que llamamos la Autoridad Nacional Palestina, que se crea a partir de esa coyuntura, es decir, los acuerdos de Oslo de 1993. Y aparte de eso, es no solamente renegar, sino también permitir que colonos extremistas, que son los que creen en este elemento mesiánico de que esta tierra es mía, cometan agresiones, y no estamos hablando de microagresiones, son macroagresiones, de manera impune. Me explico. Históricamente hay palestinos que han vivido en ciertas comarcas alrededor de Jerusalén, ¿verdad?, en Cisjordania y en Jerusalén Oriental. Y aparte de ello, es la cuestión de, viene este colono judío, viene donde esta anciana de 70 años que lleva toda su vida viviendo en esa casa, probablemente nació ahí, donde crió a sus hijos, donde estaba con su esposo, y de momento viene un colono, entra por la puerta ancha y le dice, tienes que salirte, esto es mío. Y ella le dice, pero esta es mi casa, yo vivo aquí. No, tienes que salirte. Entonces, claro, el colono viene armado. Y si la persona se resiste, pues probablemente le da un golpe, le mete un tiro. Entonces, claro, todo eso ante los ojos y la constancia de que la policía israelí está ahí y no hace absolutamente nada. Y claro, está otro detonante enorme, es que el ministro de Interior, si no me equivoco, Itamar Ben-Gvir, que pertenece a uno de estos partidos extremistas, busca provocar. Entonces, siempre en la explanada donde están las iglesias cristianas, el muro donde rezan los judíos y la mezquita de Al-Aqsa donde los musulmanes rezan, siempre ha habido un relativo respeto, en el sentido de que los judíos rezan aquí, los cristianos rezan aquí y los musulmanes rezan en la mezquita. Entonces, ¿qué pasa? Itamar Ben-Gvir penetra en los predios de la mezquita para orar, a sabiendas de que sus posturas anteriores que buscan que los árabes palestinos desaparezcan en los términos más concretos, pero más violentamente concretos. Hace eso, o sea, él desacra el lugar de oración de los musulmanes para orar, pero es una provocación. Entonces, mientras él está ahí, la policía israelí y sus lacayos crean una especie de cordón sanitario para que no puedan entrar los feligreses a rezar.
y lo hace en las horas del día en que le toca a los musulmanes rezar. Entonces, eso crea una enorme animosidad. El Estado israelí no hace absolutamente nada y claro está, ese desarraigo se convierte en otro detonante. Y es lo que Hamas ha determinado como una de las razones, aparte también de razones exteriores en el sentido de la normalización de algunos países árabes con el Estado de Israel, pero eso es lo que citan como una de las principales razones por las cuales ellos hacen esta movida. Y tenemos que ir a una pequeña pausa, pero vamos a regresar hablando un poco también de esa importancia de la información y cómo se está dando a conocer, ¿no? Hubo unas expresiones de Casablanca haciendo eco de pues las cosas que se pasan en Twitter, las cosas que se pasan en Instagram sin poder corroborar y que terminan deshumanizando a los civiles, ¿no? Que yo creo que es como que el gran punto aquí de foco para defensoras de derechos humanos, ¿no? Como una de las cosas que defendemos en este espacio. Así que vamos a una pausa en Tus Derechos al Día y regresamos en breve. ¿No sabes cómo pagar la renta? ¿Estás en amenaza de desahucio? En Ayuda Legal Puerto Rico estamos listas para acompañarte en la defensa de tu derecho al techo. Llama hoy para más información al 787-957-3106. 787-957-3106. Regresamos aquí en Tus Derechos al Día y estamos con el profesor José Rivera de la Universidad del Sagrado Corazón y estábamos hablando de lo que está pasando ahora mismo en Palestina y mientras estábamos en la pausa hablábamos, ¿verdad? Y comentábamos estos procesos de desalojo masivo, ¿verdad? La población palestina es algo que se lleva documentando en estas últimas semanas, algo que históricamente ha estado ocurriendo y es el desalojo de familias completas, como tú dijiste, literalmente con otros civiles israelíes que se sienten que le pueden escupir a la gente, que pueden agredir los niños, matar a los niños, sacar a la gente a la fuerza. Y hablábamos, y me gustaría un poco hablar de eso, de que se parecía, te comentaba, se parecía al proceso de las hormigas rojas en Sudáfrica, que todavía, ¿verdad?, se mantuvo después del apartheid, que ustedes saben que es la segregación de blancos y negros como una política del Estado en Sudáfrica. Y una de las cosas que pasaba es que venían literalmente estas personas vestidas de rojo, se metían a los edificios completos y los vaciaban, y el Estado hacía como un perímetro para mantener la paz, pero que realmente lo que hace es apoyar la acción de desalojo. Y es un poco ver ese tema del derecho a la vivienda, de la tierra, que es el conflicto en Palestina, como el tema literalmente de la identidad cultural, la identidad política, la identidad religiosa de un pueblo. También es la lucha contra la colonización. Y me decías, Pepo, que hubo una gran colaboración entre ese régimen del apartheid y el Estado israelí en los años 80. Sí, absolutamente. Es el hecho de que en un momento dado, ¿verdad?, el Estado de Israel sí colaboró estrechamente con el régimen del apartheid durante la Guerra Fría. Y hay muchos referentes y muchas prácticas que ellos tomaron y trasladaron a su política. ¿Cuáles en particular te podrías resaltar? Primero los desplazamientos y la segregación de la población de judíos israelíes y árabes palestinos. Pero también es el trato de segunda clase que se da, ¿verdad? Muchas veces la gente piensa, y también los medios de comunicación lo transmiten así, que el Estado de Israel es homogéneo, y no lo es. Sí hay judíos israelíes, pero dentro de ese grupo hay judíos ortodoxos, hasídicos, judíos mainstream, si lo podemos llamar así, judíos reformistas y seculares. Gente que porta el apellido y no practica el Sabbat o simplemente no va al templo, etcétera, etcétera. Pero también hay árabes israelíes. Estos son palestinos que han aceptado la nacionalidad y el pasaporte israelí. Son tratados como ciudadanos de segunda clase. Viven en ciudades mixtas en la costa mediterránea, particularmente Haifa, pero también en áreas de Tel Aviv. Y generalmente viven separados del resto de los israelíes. Separados en el sentido de que pueden interactuar en un ambiente profesional y todo eso, porque los árabes israelíes hablan hebreo también, aparte de árabe. Son bilingües, son profesionales consumados. Pero ciertamente es como que se ignoran. Y se ignoran porque viven en áreas donde realmente no tienen contacto con el resto de los israelíes, o muy poco. Y también hay drusos, que son personas que hablan árabe, pero no son musulmanes, viven en el norte de Israel. Hay beduinos, gente del desierto, que son nómadas, que hablan árabe, pero siempre han tenido buenas relaciones con el Estado de Israel. Y ni hablar de las migraciones más recientes que han aumentado la población en Israel. Me refiero a judíos rusos, judíos ucranianos, judíos de todo ese ambiente
postsoviéticos que terminaron yendo ahí porque no tenían lugar en los países herederos de la Rusia postsoviética o de la Ucrania postsoviética. Y finalmente, es que tampoco se habla mucho de ellos, los judíos etíopes, que son, ¿verdad?, hombres y mujeres de raza negra que llegan allí porque ellos claman, ¿verdad?, una herencia religiosa y cultural que también tiene un referente bíblico, ¿verdad?, porque el rey Salomón se casó con la reina de Saba, que era la reina de Abisinia, de Etiopía, y que llegan bastante, y de nuevo, son muy fieles al Estado de Israel. Muchos sirven en las Fuerzas Armadas israelíes, en el aparato de seguridad israelí, pero también son tratados como ciudadanos de segunda clase. Esas prácticas están ahí, pero es esa insistencia de que la identidad judía es la primordial y está por encima de todas las demás, y entonces crea una dinámica exclusiva, pero también excluyente. Que es lo que hemos visto en estados totalitarios, ¿no? La idea de que hay una identidad que es suprema o que es mejor o que es pura y que precisamente ha perseguido, ¿verdad?, el imaginario o la realidad de lo que ha sido el pueblo, lo que ha sufrido el pueblo judío a lo largo, ¿verdad?, de los años de persecución por parte de distintos imperios, ¿verdad?, terminando obviamente con la Alemania nazi, quizás como el caso más devastador y terrible y obviamente apoteósico. Pero hablabas de esa cuestión de los ciudadanos de segunda clase y se nos olvida, ¿verdad?, que una de las cosas es que Palestina es un territorio ocupado, es un territorio colonial. Estamos hablando de que no solamente hay ciudadanos de segunda clase en Palestina, en Israel, ¿verdad?, que Israel los ve como ciudadanos de segunda clase, sino que los que están en la Franja de Gaza, al no reconocerse la nación palestina, son lo que se conoce como apátrida o gente sin patria. Y literalmente ese estado de no tener patria, de no tener una ciudadanía es lo que les impide en gran medida la capacidad de movimiento, y que se habla incluso de la vida desnuda, ¿verdad? Giorgio Agamben dice la vida desnuda, sí. No tienen nada, no tienen acceso al agua, no tienen acceso a condiciones dignas de salud. Se está hablando ahora mismo, Antonio Guterres ayer actualizó los números, estamos hablando de 240,000 palestinos viviendo en proceso de refugiados. Lo que se está pidiendo ahora mismo, y la gente dice, ¿cómo se soluciona esto? Pues mira, en el proceso de solución yo creo que la comunidad internacional ha sido cómplice, que aunque ha condenado las acciones de Israel, porque son violaciones al derecho internacional, ¿verdad? Tú no puedes ocupar un terreno porque sí y anexarlo a ti, tú no puedes cortar la luz, tú no puedes, ¿verdad?, hacer todas las cosas, pero ha pasado un inmovilismo, ¿no? Y es que lamentablemente así funciona el derecho internacional. Y eso podríamos tener una larga conversación llorando, Verónica y yo, con café, porque yo no bebo, Verónica podría beber, y yo creo que entre las dos, ¿verdad?, los tres podemos llorar sobre la... Oh, sí. Pero sí se ha estado pidiendo insistentemente en estas últimas 48 horas la creación definitiva de un corredor humanitario. ¿Y qué es un corredor humanitario? Literalmente, imagínense un pasillo por el cual pueda haber movimiento de la gente, los civiles que están afectados particularmente, de parte y parte, pero ciertamente dirigido a la población palestina, que es la más vulnerabilizada que está. Por un lado tú tienes un Estado, por un lado tienes civiles que lo que tienen es un grupo, ¿verdad?, que ha sido determinado terrorista, pero que jamás tiene la capacidad ni el endoso, por ejemplo, de Estados Unidos que tiene Israel. Y ese corredor humanitario para permitir a la gente entrar y salir. Así que lo que estamos pidiendo literalmente es, ante la vida desnuda, ante la precariedad de los palestinos, un mínimo de posibilidad de salvaguardar las vidas de los civiles, como literalmente lo mínimo. Eso es otra de las razones para llorar. Un conflicto que lleva décadas, que ha costado la vida a millones de personas. Lo que pedimos, un pasillito para pasarles agua y comida. Esa es la petición de la comunidad internacional. Bajas expectativas tenemos con el conflicto. Y creo que eso es parte de verdad, pero parte también del problema de incluso visualizar la posibilidad de una solución al problema, ¿no? Y hay gente que habla de una Palestina libre del río al mar. Hay gente que habla o trata de defender la necesidad de que, ¿verdad?, que otro grupo de otros que han sido los judíos históricamente tengan un espacio seguro, ¿no? Y cómo uno se construye sobre el otro. Necesitamos un espacio seguro porque en otros lados, incluyendo nuestros vecinos, son hostiles contra nosotros. Y eso, aunque pues ya todo lo que hemos hablado habla de todas esas limitaciones, pero crear las construcciones, incluyendo la del terrorismo. Incluso hablamos de la conexión con el apartheid, y yo pienso en Margaret Thatcher diciendo que Nelson Mandela es un terrorista. Solo está hablando de los terroristas del IRS defendiendo la integridad soberana de Irlanda, que es solo una, pero ahí está el Reino Unido ocupando territorio en el norte.
Así que, ¿cómo uno construye esas narrativas? Yo creo que a estas alturas están tan parte de la discusión internacional que es difícil hasta ver la solución. Bueno, que tener conversaciones sobre Palestina ahora mismo y los derechos de los palestinos se ve como una cosa que no te importa a los bebés israelíes que, ¿verdad? que se alegan Estados Unidos. Exacto. Y sí, de nuevo, eso es parte de todo el imaginario que se ha creado alrededor de Israel. No podemos criticarlos por temor a ser catalogados como antisemitas. Y no se trata de eso. O sea, de nuevo, ¿verdad? Nosotros afirmamos el derecho a todos los grupos a afirmar su identidad cultural, religiosa, étnica, nacional, porque pues así fuimos formados. Y nuestra militancia a través de organizaciones estudiantiles y organizaciones políticas siempre ha sido así, ¿verdad? Y entonces afirmar nuestra identidad puertorriqueña y todo lo que eso implica, ¿verdad? La amplitud, ¿verdad? De posibilidades de incorporar múltiples identidades dentro de eso, pues es importante, ¿verdad? Desde una convicción, pues nada, por lo menos desde mi parte, ¿verdad? De hombre libre, de izquierda plural, lo que quiera decir eso. Más será revelado, dice el Apocalipsis. Exacto. Y que obviamente siempre ha estado a favor del advenimiento de un Estado palestino, porque hemos crecido con ese imaginario. Claro. Y yo que tengo 51 años, aunque no experimenté por lo menos indirectamente, algunos de los procesos que sucedieron en la década del 60, porque no estaba aquí, en la década del 70, porque era un niño, pero sí vivimos con el lastre de eso. Y yo creo que es importante. O sea, la culpa que siente el resto del mundo, y particularmente Occidente, Estados Unidos, Europa, Canadá, hacia el Estado de Israel, viene de esa culpa que sienten de haber permitido el Holocausto. Pero entonces se ciegan, y cuando digo se ciegan, es ceguera deliberada, ante los excesos del Estado de Israel y de que están cometiendo casi exactamente lo mismo que le hicieron a ellos durante esos periodos desagradables de la Segunda Guerra Mundial y de la década de los 30 que se emitió contra ellos. Entonces, ahí no podemos decir absolutamente nada. Y lo que creo que corresponde en este momento es que compeler a Israel primero a detenerse, a hacer pausa y tratar quizás de cumplir, aunque sea un mínimo, de los acuerdos. Y en este caso la prioridad, como bien dijo Verónica, es humanitaria. En este momento tenemos cientos de miles de palestinos desarraigados, desplazados internamente, porque no se les permite mover a ningún lado. Los egipcios no los quieren, los jordanos no los quieren, los libaneses o los sirios no los quieren, porque ya ellos han experimentado esto anteriormente, en el 48, en el 67, en el 73, de recibir una masa de palestinos que no... O sea, y ellos no tienen la infraestructura para recibirlo, aún con la asistencia de la Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Refugiados. Así que, de nuevo, es una existencia miserable, pero parte, ¿verdad?, de unos referentes históricos que, aunque son importantes, informan el proceder. Claro, que si Estados Unidos quisiera hacer algo, es una píldora sumamente tóxica, porque sabemos que los dos partidos políticos en Estados Unidos apoyan incondicionalmente y ciegamente a Israel. Y se habla, cuando vamos a Estados Unidos, ¿verdad? Y por la relación colonial de Puerto Rico, la mayor parte de las noticias que se consumen en Puerto Rico es la perspectiva estadounidense sobre los hechos. ¿Verdad? Estados Unidos es extraordinario en la creación de narrativa. De eso se trata, ¿no? Eso es, sí. Por definición, eso es, ¿no? Los imperios, eso es lo que hacen. Yo creo que se habla, ¿verdad?, de que hubo un cambio de postura importante en los Estados Unidos en estos últimos años, particularmente desde un memorando muy conocido en 1987 del Departamento de Justicia, hablando sobre los crímenes no llega a decir crímenes, pero del Estado israelita, cosa que Estados Unidos siempre ha negado, que el Estado israelita esté violando la ley internacional, aunque el resto de los países del mundo dice que sí. Pero entonces en el 2018 ese apoyo abierto, total, absoluto, el reconocimiento absoluto del poder que tiene Israel de barrer básicamente con lo que es Palestina por parte del presidente Trump. Pero Biden está tomando varias políticas, además de lo que anunció esta semana sobre los inmigrantes y el muro, que pues, what else is new? Pero que sí, a mí me sorprende. Yo sé que tú vas a decir posiblemente a mí no me sorprende nada.
A mí me sorprende. Bueno, o sea, Obama deportó más gente que Trump. O sea, eso también no es como que sale de la nada. Claro, es que en este espacio a mí me toca el lado del optimismo, a Verónica le toca... es muy... Yo digo que soy realista, que tal vez es la peor forma de ser negativa, pero... Optimismo de la voluntad. Vamos acá. Exacto. Exacto. Pero yo sí creo que Estados Unidos lo que estamos es esa cuestión del enemigo invisible, y por eso es que está en todas partes, el eje del mal, los terroristas, esta cuestión de deshumanizarlos, los animales. Y a veces cuando pensamos en la narrativa, ¿verdad? Pensamos en las cosas que se consumen, y me gustaría ver tu parecer sobre eso, pero también, José, sobre cuando se habla de por qué esto le debe importar a Puerto Rico, la única conversación es económica, mano. Que si va a aumentar el petróleo. Y aquí hay gente muriéndose, ¿sabes? Como que, ¿cómo tú lo ves? Mira, yo le dije a mis estudiantes ayer, bueno, gente, quería globalización, toma globalización. O sea, a través después de la década del 70, fuimos creando poco a poco nexos de interdependencia compleja alrededor de pues, nuestras conexiones comerciales, y ahora tenemos una economía que se interrelaciona, y que cuando ocurre algo en un lugar, crea un impacto enorme a nivel global. Esa conexión, esos nexos de interdependencia compleja están ahí. Aparte de eso, ¿verdad? El mercado y el capital especula alrededor de hechos que no han ocurrido, pero el efecto psicológico está ahí. Los mercados de valores reaccionan, y con ello entonces crea un efecto en cadena en el resto de la economía. Es cierto, Israel no tiene petróleo. Tiene depósitos de gas natural que extrae para consumo interno del Estado de Israel. Pero lo cierto del asunto es que estos nuevos enfrentamientos marcan entonces un periodo de incertidumbre, de inestabilidad, a lo que los mercados reaccionan. 24 horas después del comienzo de las hostilidades, el índice Brent de petróleo aumenta un 5%. No sé en qué momento se encuentra ahora, pero ciertamente hay una reacción alrededor de ello, ¿verdad? Porque nuevamente el efecto en cadena. Ya la noche de ayer estaba leyendo que Qatar iba a parar el suministro de gas natural a los países que apoyaran a Israel si Israel decide hacer una ofensiva mayor de la que está haciendo. Entonces ahí está el problema. Y claro está, la bolsa de valores israelí bajó, todas las bolsas reaccionan alrededor de ello. Y sí, o sea, el impacto es económico. Es lo mismo que pasa. O sea, cuando se crea una escasez real, pero sobre todo imaginada o imaginaria, los mercados y las entidades que producen y distribuyen bienes de consumo reaccionan, aumentando el precio. Y pasó cuando empezó la guerra en Ucrania. Rusia y Ucrania son dos de los principales productores de trigo en el mundo. En el caso de Ucrania también se produce mucho maíz y mucho centeno. Y nada de ese grano viene para acá. Ese grano generalmente se circunscribe a consumo interno, pero también a exportarlo a Medio Oriente y a África, que son naciones que necesitan ese trigo. Pero ningún de ese trigo viene ahí. Pero cuando comienza la guerra en Ucrania, meses después, el pan aumentó de precio. Y lo podemos atribuir a la inflación, pero creo que también hay un elemento de que el grano está caro, hay escasez. Pues los productores de grano, los que lo procesan y los que lo distribuyen en productos procesados, terminan aumentando. Y que no se nos olvide que esto también es un conflicto que, como todo, ¿verdad?, tiene una dimensión económica, y hay intereses económicos que siempre se lucran de los conflictos, ¿no? Los conflictos pueden ser espacios altamente lucrativos para distintos sectores. José, se nos acaba el tiempo, pero un poco, quizás una reflexión de 2 minutos, que sé que Jonathan nos va a matar, en particular a Verónica, que fuera de la idea de esta pregunta. Pero desde la perspectiva, ¿verdad?, de la gente que vivimos en Puerto Rico, ¿qué tú sugieres para estar lo mejor informada sobre lo que está ocurriendo? Yo creo que hay que mirar múltiples fuentes, y yo creo que hay que mirarlo de esta manera. Más allá de la prensa estadounidense y europea, hay que mirar la prensa local. Interesantemente, el periódico israelí Haaretz, que es de centro izquierda,
ha sido muy crítico de las reacciones del Estado de Israel. La cadena Al Jazeera, con la que él ha colaborado en el pasado, también ha sido bastante imparcial en su cobertura. Y así medios locales. Middle East Monitor también ha sido una de las fuentes que más confiabilidad tienen. Y así sucesivamente también, ¿verdad? Escudriñar, ¿verdad? Fuentes académicas o académicos y académicas que han sido instrumentales en tratar de combatir la desinformación, ¿verdad? Porque Twitter, ahora X, se ha convertido en un lugar extremadamente tóxico y hay que tomar con pinzas esas cosas. Creo que tenemos que pensar nuevamente, ¿verdad?, en hacer la distinción entre lo que es Hamas, lo que es la OLP, lo que es Al-Fatah, lo que es la Autoridad Nacional Palestina y lo que es el pueblo palestino. Nuestra solidaridad debe estar siempre con el pueblo palestino, pero también con el pueblo israelí, los civiles israelíes que son víctimas de la dureza y la rigidez de estos partidos que reniegan de la paz, que no acaban de desocupar los territorios palestinos y crean entonces una situación perenne de enorme inseguridad para los civiles israelíes. Y creo que también tenemos que pensar en el legado perverso del colonialismo y de cómo las potencias europeas no solamente crearon un enfrentamiento imaginado que luego se traslada al mundo real entre personas completamente distintas y que habían convivido bien en el pasado, y que también ellos al irse dejan fronteras arbitrariamente impuestas y dinámicas políticas que reproducen ese legado perverso. Dicho eso, José Rivera, profesor de la Universidad del Sagrado Corazón, hay un poeta que se llama Alfonso Romano de Santana que dice que los hombres aman la guerra, ¿no? Y hay una cuestión del espectáculo de la guerra que la gente está consumiendo y la gente siente como una euforia cuando hay guerra. Y es como una perversión de que hay guerra y qué chévere las imágenes de los tanques y qué chévere las imágenes de... ¿verdad? Hay una cuestión de que nos crían con esa visión de la guerra, ¿no? Así que sí, en cierta medida la gente ama la guerra, aunque rehuye la guerra. Tenemos una cultura de guerra todavía que yo creo que hay que erradicar, porque para la guerra nada, ¿no? La guerra termina llevándose por en medio a los civiles. Esperemos que ese corredor humanitario se pueda establecer. La realidad es que no hay comida, estamos hablando de que no hay acceso a agua, no hay acceso a medicamentos, y lo que se está pidiendo, ¿verdad? Literalmente el mínimo, no para tratar de equiparar las condiciones, pero sí para tratar que la gente tenga por lo menos una posibilidad de sobrevivir, literalmente porque están entre la pared y el mar. Dicho eso, vamos entonces a una pausa en Tus Derechos al Día y retomamos y vamos a hablar del crimen. Creemos que la información legal debe ser gratuita y accesible. Por eso, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, nuestro equipo legal te espera en el chat de apoyo legal en vivo. Entra ahora a www.ayudalegalpr.org, conéctate ahora desde tu computadora o celular y recuerda, conocer tus derechos es poder. Bueno, y retomamos acá en Tus Derechos al Día, ¿verdad? Después de tener al profesor José Rivera, que nos estuvo aquí hablando de lo que está sucediendo en Palestina, y aclarando también un poco cuando hacemos esa pregunta tan simple de qué lado estamos, y darnos cuenta, ¿verdad?, que cuando estamos hablando de una guerra, las cosas nunca son así de sencillas, Verónica. Así es. La idea de que hay guerras buenas y malas funciona en las películas, pero no en la vida real. En todas las guerras muere gente, y gente que no tiene nada que ver con el conflicto, y de ese lado que estamos, ¿no? Con la gente, siempre. Ni tampoco hay guerras que hagan justicia a la gente, ¿verdad? Sobre todo a los pueblos. Yo creo que eso es un imposible en gran medida. Camilo, tenemos aquí el compañero, el licenciado Camilo Guadalupe Torres. Saludos cordiales, compañero. Saludos, Ariana, saludos, Verón. Qué bueno estar nuevamente con ustedes acá. Las guerras son malas, inclusive practicar a la guerra, y yo siempre tiro obviamente el aspecto de Vieques, aun cuando se practica la guerra, los civiles siempre salen perjudicados, y este tipo de situación que hemos estado viendo en los últimos días es una cicatriz que está latente y que no se ha atendido de la manera adecuada. Ciertamente, así que nada, siempre, ¿verdad?, uno se queda como jamaqueado cuando hablamos de estos temas que a veces son tan complejos y parecen tan abstractos, pero que tienen repercusiones tan concretas en la vida de la gente. Y hablando de repercusiones concretas, estas últimas semanas ha estado sonando la alegada intención de la Junta de Control Fiscal de eliminar la exención contributiva que tiene la gente cuando se trata de su residencia principal.
En Puerto Rico, aquellas personas que tienen una residencia principal, estamos hablando de casi el 60% de las propiedades, Camilo, y sé que tú vas a hablar un poco de eso, se utiliza una valoración de lo que esa casa costaba en 1957. Y si esos son 15,000 15,000, sí. esas propiedades están exentas. Eso lo que hacen Arroyo Habichuelas es que la mayoría de las propiedades, clase media trabajadora, son propiedades que están exentas del pago de contribuciones del TRIM cuando son la residencia principal. Acaba de suceder una cosa, este programa lo estamos grabando el jueves, hoy mismo sale, y es que la Junta de Control Fiscal acaba de emitir una carta desmintiendo que fueron ellos quienes propusieron la desaparición de la exención. Así que la exención, ya Tatito Hernández ha dicho que no se va a eliminar, la Junta ahora dice que no fueron ellos, se están preguntando quiénes son, pero ciertamente hay algo o alguien midiendo la temperatura de qué pasaría si de momento se propusiera regresar o tener un impuesto sobre esa vivienda. Mira, esto es para que veamos lo terrible que está el país en el centro. Y debo decir, el liderato del país en cuestión de las expectativas que tiene para con las personas que día a día luchan por tratar de, en un país que ha sido quebrado y requebrado, mantener el derecho a permanecer en su casa, el derecho a su techo. Y cuando hablamos del CRIM, del Centro de Recaudaciones de Impuestos Municipales, es bueno empezar a saber qué es esto cuando se está hablando del CRIM. Y sabemos que se le ha conseguido... ¿Y para qué es, Camilo? ¿Y para qué se le dan chavos? Si hay huecos en las calles. En todos los municipios Claro. hay huecos, en todos los municipios. Si usted pasa por su casa, usted va a ver un hueco. Y entonces, ¿para qué es esto? Cuando hablamos del CRIM, es esta agencia que se le ha permitido el recaudar, el recoger, para beneficiar a los municipios un impuesto. Y este impuesto se le puede cargar a diferentes aspectos, pero el que nos atiende y tenemos particular atención hoy es el que tiene que ver con la vivienda, con las propiedades y también con los inventarios. ¿Y por qué viene lo del inventario aquí? Porque lo que se ha estado proponiendo desde la Cámara, Tito Hernández, y se ha estado escuchando, es que se quiere revisar ese impuesto, ese tax, para ser bilingües aquí, que se le requiere a los comercios de todos los bienes que tienen ahí en espera de ser vendidos. Y esa espera, el tener ahí ese inventario en espera, tiene un costo, pues ese potencial, ese valor añadido. Si recordamos a María, porque obviamente no podemos salir del aspecto de los desastres que tenemos, hubo una merma y sabemos lo de la gente que salió a correr a los supermercados y cómo se vació el supermercado, porque muchos comerciantes les conviene tener poco inventario debido a esa penalidad o a ese impuesto que hay que pagar. Lo que se está planteando es, ya que hemos experimentado este dolor de tener inventarios pequeños, ¿qué tal si exoneramos de cierta cantidad de ese inventario en adelante para que entonces en Puerto Rico haya mayor capacidad? Yo no sé si se ha hecho un estudio si eso beneficia más al pequeño comerciante o a los grandes comerciantes, es otra discusión. Pero entonces en esta discusión, que entiendo yo que empezó el lunes, empieza una conversación entre la Junta de Control Fiscal, yo siempre le digo control, se me hace difícil bien decirle supervisión. No es otra cosa. No es otra cosa. Y la Cámara en cuestión de estos proyectos. Y ahora, como bien tú dijiste en la introducción, no sabemos quién fue el responsable, me recuerdo el meme de Spider-Man haciendo así. De momento salió esta conversación de que eso va a requerir, siempre se va a meter en un momento u otro, entonces, ¿de dónde va a venir ese dinero que no se estaría recuperando por ese inventario que antes se pagaba? Y de momento sale las personas, que son cerca de 800,000, es el estimado que dio el CRIM, 800,000 personas entonces que tienen su vivienda principal, única casa, y están exonerados. Tendrían entonces esas personas que empezar a pagar. Estamos hablando que de la nada, de momento, hay un impuesto que por estar viviendo, y yo sé que hay otras jurisdicciones donde se tiene que pagar un impuesto sobre no sé cómo lo hacen, un impuesto sobre la propiedad, pero que a la misma vez hay una reducción de los impuestos, tasas contributivas individuales. Claro. No es un vacío, viene atado obviamente con unas revisiones. Pero entonces nos pone ante esta incertidumbre de qué realmente hay detrás de todo este movimiento. ¿Qué hay detrás de todo como tú bien dices, experimentar y jugar cómo están las aguas cuando estamos en una situación donde literalmente 800,000 casas entonces estarían en riesgo de entrar en una
hipoteca legal y tácita. Y hablemos de eso. Esto se trata de una hipoteca. ¿Cómo tú ves esto, Camilo, para el derecho a la vivienda? Sobre todo tú, que llevas años ya trabajando con el tema de ejecuciones de Mira, hipotecas. los últimos números en marzo, para hablar de la cartera de hipotecas que hay, las hipotecas que usted pone sobre su residencia porque quiere un capital de este lado, los últimos números para marzo del 2023 decía que la cartera estaba en 350,000 hipotecas que están corriendo. De momento, imagínense que hay otras 800,000 hipotecas. Sí sabemos que no son iguales y no las podemos comparar financieramente, pero de momento hay una responsabilidad adicional. Ahora mismo, como está el sector hipotecario, han hablado que ha habido una merma en cuestión de ejecuciones, pero nosotros seguimos viendo en los tribunales de Puerto Rico una presentación de casi 10 demandas de ejecución de hipotecas diarias desde lo que empezó enero del 2023 a lo que va al corriente. O sea, no ha bajado la intensidad con la que las personas dueñas de casas hipotecadas están siendo expuestas a un proceso de ejecución de hipoteca, con lo cruel, lo violento que eso implica. Y eso es importante porque lo que estamos viendo es esa reducción entonces en la delincuencia. La gente sí está haciendo los pagos al banco hipotecario, pero nosotras sabemos, y esto quizás se dice entonces anecdóticamente, pero es algo, ¿verdad?, que nos encontramos continuamente, que es que la gente deja de pagar todo antes de dejar de pagar la casa. A esto se suma entonces el aumento en los seguros, que van desde seguros de personas que viven en propiedades terrenas en la casa o personas que viven en condominios, que ha sido un aumento sustancial y que también en cierta medida hipotecan en la casa y que ponen a la gente en riesgo de ejecución. Pienso el caso de los adultos mayores con hipoteca reverse y de aumento lo del crimen. Camilo, Luma, yo creo que es un factor. Claro. Luma siempre. Mira, y esta mañana hablábamos, cuando Vero llegaba aquí al estudio, Vero mencionó las 60,000 personas que ahora con con el inventario de casas disponibles, asequibles, estamos hablando de la asequibilidad para la compra, y Vero traía el número de estas 60,000 personas que están en búsqueda de hogar. En ese artículo, y no puedo hacer la referencia ahora, pero me preocupa que en el lenguaje de toda esa fórmula de cómo buscamos viviendas asequibles y disponibles para las personas, la ejecución de hipoteca es parte de la fórmula, porque ya están contando con que vamos a desplazar a unas personas para que estas otras personas que tienen capacidad de pago pues puedan tener accesibilidad a tal vez no las casas de 300,000, de 200,000, pero sí a las de 150,000 hacia abajo, que ese es el inventario que está escaso. Y curiosamente el CRIM también juega un rol aquí, porque uno de los problemas una de las alternativas que se menciona con frecuencia para atender la crisis de vivienda, la falta de disponibilidad de vivienda, es atender el asunto de los estorbos públicos, ¿no? Que sean esas casas sean rehabilitadas y que la gente las pueda adquirir, casas que ya están en áreas que tienen infraestructura de carretera, de agua, de luz. Muchas de ellas están cerca de centros urbanos que podrían ser un buen hogar para alguien. Y uno de los factores por los que es difícil adquirir esas propiedades precisamente es que se ha acumulado por años la deuda del CRI. Claro, y es... A eso me refiero cuando uno habla de hacer un proyecto realmente de vivienda, de país, y es identificar esas oportunidades, no simplemente servir con cuchara y plato grande a los entes extranjeros que vienen, porque definitivamente que repensar y poner, y esto soy yo, Camilo hablando, aquí no es ni siquiera Ayuda Legal Puerto Rico, aquí Camilo hablando, el de momento considerar en un país que esté en quiebra, con la fuga de personas jóvenes y no tan jóvenes que salen del país, y las personas que estén aquí se queden expuestas a de momento no solamente un impuesto más, sino un impuesto que amenaza tu estabilidad en tu casa, en tu proyecto de familia o de vida, no considerar otras soluciones como la que Verónica está trayendo en este aspecto, nos da a entender que los intereses no están cimentados en la gente que necesita realmente ser apoyada. Y mirar a otras alternativas es lo que este país está necesitando. Y una preocupación, ¿verdad?, el ver este tipo de imposición, que se esté considerando, incluso que se haya considerado, que hayan tenido que salir reacciones, ¿verdad?, sobre lo que es la eliminación de esta exención.
también habla un poco de cuáles son las viviendas que se están priorizando. Recordar, ¿verdad?, que cuando estamos hablando de viviendas en mercado de lujo, viviendas que atraen inversionistas, no son las mismas viviendas de las que estamos hablando cuando estamos hablando de las propiedades exentas por el crimen. La realidad es que desde Ayuda Legal Puerto Rico nuestra responsabilidad es no solamente anclarnos y decir que una eliminación de la exención así sin más pues sería devastadora para el derecho a la vivienda, sino también estar vigilantes a por qué tal tipo de política pública y que sea la Junta de Control Fiscal, que sabemos que desde que llegaron tienen un interés particular en estructurar, organizar, mandar sobre asuntos que tienen que ver con la distribución de tierras de viviendas en Puerto Rico. Nos preocupa muchísimo, porque no es la primera vez que surge una propuesta que tiene que ver con las viviendas por parte de la Junta de Control Fiscal. Vamos entonces a una pequeña pausa acá en Tus Derechos al Día y continuamos rapidito. ¿No sabes cómo pagar la renta? ¿Estás en amenaza de desahucio? En Ayuda Legal Puerto Rico estamos listas para acompañarte en la defensa de tu derecho al techo. Llama hoy para más información al 787-957-3106. 787-957-3106. Bueno, Kenty, vamos a cerrar entonces Tus Derechos al Día ya acá en esta última parte después de tener la conversación, y quiero rescatar algo de la conversación del crimen que teníamos con el compañero Camilo Guadalupe Torres antes de hablar un poco de los próximos días en la organización. Camilo, personas que tengan situaciones de hipoteca, que es quizás lo más que estamos viendo en un minutito, y cómo se pueden comunicar contigo, con nosotras. Sí, primero que tenemos nuestro chat, o sea, en nuestra página ayudalegal.pr.org, pueden visitarnos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con el periodo de almuerzo siempre disponible para nosotros comer. Pueden conectarse ahí, hacer preguntas generales, pero si tienen una situación particular con su hipoteca o también con alquileres, pero estamos hablando en particular en esta situación cuando su techo, su casa está en riesgo, pueden llamarnos al 787-957-3106. Eso es 787-957-3106. Va a salir un buzón de voz y usted deja un mensaje con su nombre, su teléfono, donde podamos contactarlo, y un breve resumen de la situación que está atravesando. Y también desde Ayuda Legal Puerto Rico estamos trabajando, de hecho hoy, justamente después de que salga el programa, pero se queda grabado, vamos a estar trabajando con el tema de querellas de garantía CR3, Verónica, que ese tema como que nunca vamos a salir de ahí, yo creo. Ahora mismo parece que no hay salida, pero la verdad es que ya ha pasado la mayor parte del tiempo que tenían para utilizar los fondos, así que sí, deberíamos estar en los últimos cartuchos de ese programa, pero estamos hablando, ¿verdad?, cuando se está acabando, de las construcciones. Las construcciones que hace el programa R3 tienen garantías, y si usted no está conforme con el trabajo que hizo el gerente de construcción en su casa, repararla o reconstruirla, usted tiene derecho. Puede presentar una querella de garantías al programa R3, y hoy a las 3 de la tarde en nuestra página de Facebook vamos a estar hablando de ese proceso, que puede surgir de ahí y cómo presentar una querella si se encuentra en esa situación. La súper extraordinaria Verónica, que si no lo decía al principio, lo tenía que decir al final, ¿no? Y agradecerte siempre el espacio. También decir que el 26 de octubre seguimos en pie con el taller que vamos a hacer en colaboración con Coordinadora Paz para la Mujer. Es un taller virtual dirigido a personas que acompañan sobrevivientes de violencia doméstica. Estamos esperando sobre 300 personas en ese taller. Es un taller que vamos a estar hablando sobre violencia económica, la enmienda a la Ley 54, cómo se implementa, y también que esta mañana ya cerramos la colaboración con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, y el 28 de octubre, que es sábado, esta servidora con la compañera licenciada Verónica Rivera Torres vamos a estar dando un taller también en su Academia de Intercesoras con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, hablando sobre el tema de violencia económica y qué significa la violencia económica para la vivienda de las sobrevivientes. Así que el primero, como dije, el 26 de octubre, después vamos a estar el 28 de octubre, va a haber más información en nuestras redes. Las actividades de Ayuda Legal Puerto Rico siempre son gratuitas. Verónica, y nos estamos preparando, cerramos aquí anunciando que nos vamos de retiro de Ayuda Legal Puerto Rico. Vamos a estar de retiro, ¿cuántos días? 3 días de retiro. En el retiro de Ayuda Legal Puerto Rico, los compañeros de Ayuda Legal hacen sus talleres. Verónica, tú tienes un taller, ¿qué es cuál? Yo tengo un taller, voy a compartir cosas que yo aprendí, pero no sé si puedo enseñarle a alguien más, pero yo aprendí a aprender una bombilla junto a la gente buena de albanistería, así que vamos a compartir. Que las queremos tener aquí para sí, de empresarismo, de albanistería.
Y Camilo, tú vas a dar un taller de cómics. Sí, yo voy a hablar del desarrollo mitológico de las historietas o de las cómics y cómo podemos ver el desarrollo de las luchas, tanto de clase como sociales que ha habido a través de los cómics. Y sí, voy a hablar del Hombre Araña, mucho del Hombre Araña. Voy a hablar mucho del Hombre Araña. Exacto, yo voy a dar un taller de cómo hacer slime. Así, está interesante. los talleres institucionales de presupuesto y esos aburridos de ayuda legal, pero me toca el taller de hacer slime y el retiro de ayuda legal Puerto Rico. Es algo que hacemos todos los años, hemos tenido la dicha y la bendición y una manera también de unir un equipo que trabajamos, ¿verdad?, continuamente con tanta pérdida y desastre y recordarnos, ¿verdad?, que somos personas, además de hacer todas las demás cosas que hacemos. Y eso nos llena de alegría. Dicho eso, gente, nos despedimos. Nos vemos todos los jueves a las 2 p.m. por WIAC 740M y a través del canal de YouTube de Ayuda Legal Puerto Rico. Así que, nada, bien agradecidos.